Pero ¿qué pasa, friqueros? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, los que más me conocéis sabéis que, bueno, me encanta el cine, me apasiona el cine. Y para quien no lo sepa, pues sí, me encanta el cine. Y es que me he dado cuenta que en el canal, pues casi no tengo ningún vídeo pues relacionado con el cine. A ver, sí, tengo vídeos relacionados con el cine de superhéroes, pero no con el cine en general, fuera del mundo del cómic y de los superhéroes. Y quería ya, pues eso, hacer un cambio, hacer un vídeo sobre cine. Y si veis el título, pues qué mejor que empezar con este vídeo. Veréis, estoy seguro que si alguna vez habéis hablado de cine o series con algún amigo, algún familiar o cualquier persona, seguramente no, segurísimo habréis escuchado las palabras secuela, precuela, spin-off, remake, reboot, etc. Y es posible que si tampoco os apasiona el cine, si tampoco os encanta y estáis muy metidos dentro de este mundo, pues no sepáis qué significan estas palabras. Y es por eso que he decidido hacer este vídeo. En este vídeo os voy a explicar el significado, os voy a dar la definición de las palabras secuela, precuela, spin-off, reboot, remake y algunas otras palabras que seguramente nunca las habéis escuchado. Así que eso, en este vídeo os voy a explicar el significado y la definición de estas palabras y algunas más. Vais a ver la diferencia que hay entre cada una, las características de cada una y encima os voy a poner ejemplos pues de cada una, ¿no? Ejemplos de secuelas, ejemplos de precuelas y demás. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le doy a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Empezamos con el término secuela. Una secuela básicamente es el producto que ocurre después de la película o la serie de televisión inicial y original. La secuela ocurre en el mismo universo que la anterior obra inicial, pero tiempo después. Una secuela debe ocurrir siempre después de que acabe el producto original, el producto inicial. Puede ocurrir, pues yo que sé, minutos, semanas, años o hasta siglos después. Lo principal es que ocurra después de la película inicial. Las secuelas son muy fáciles de reconocer, ya que la mayoría pues tienen en su título parte 2 o simplemente el número 2, para que se reconozca como que va después de la película inicial. Pero también puede ser que una secuela no tenga el número 2 en su título, siendo más difícil reconocerla. Por último, normalmente las secuelas suelen tener a los mismos personajes vistos en la primera película inicial. Existen un gran número de secuelas, así que yo solo os voy a comentar algunas, ¿vale? Tanto buenas como malas secuelas. Tenemos por ejemplo Indiana Jones y el Templo Maldito, Terminator 2, Batman Returns o Alien 2. Por supuesto también existen malas secuelas, entre las que se encuentran La Máscara 2, Karate Kid 2, y sí, lo siento, yo amo la saga de Karate Kid, pero Karate Kid 2, hombre, es una mala secuela, la verdad. Todas las secuelas que ha habido de Psicosis, o todas las secuelas que ha habido de Solo en Casa 2, porque a partir de Solo en Casa 2, bueno, la saga ha caído bastante. Y sí, podría seguir, pero no quiero que el vídeo se haga muy largo. Vamos con el término precuela. Si una secuela ocurre después del producto inicial u original, la precuela ocurre antes. Una precuela es el producto que ocurre antes de la película o serie de televisión inicial. La precuela se sitúa y ocurre siempre antes de lo que vimos en la primera película. Una precuela también puede ocurrir en el mismo universo que la película inicial, pero tiempo antes. Igual que una secuela, pues la precuela puede ocurrir horas antes, días antes, años antes o hasta siglos antes. La precuela puede servir para muchas cosas, como por ejemplo explicar algo que se menciona en la película inicial o explicar por ejemplo el pasado de algún personaje. Y por último, una precuela también puede tener a los mismos personajes que en la película inicial, ya sea con los mismos actores que ya lo han interpretado o con otros actores más jóvenes para interpretar al personaje en su versión joven. Depende de cuánto tiempo antes ocurra antes que la película inicial. Al igual que en las secuelas, pues también hay un gran número de precuelas, así que yo solo os voy a comentar los siguientes. Ejemplos de precuelas serían, por ejemplo, la trilogía de precuelas de Star Wars, o sea, los episodios 1, 2, 3, la trilogía del Hobbit, que ocurre antes de la trilogía del Señor de los Anillos, Kingsman: El Origen, que ocurre antes de las dos películas de Kingsman, Predator: La Presa, que precede y ocurre antes que las películas de Predator, las películas Prometheus y Alien Covenant, que ocurren antes de la saga de películas de Alien, la película de Monstrous University, que ocurre antes que Monstruos S.A., o El Dragón Rojo, que precede al Silencio de los Corderos. Vamos con el término reboot.
o reboot, como quieras llamarlo. Este término suele confundirse habitualmente con el término remake, que después también explicaré. Un reboot es básicamente una nueva versión de alguna película que ya se ha estrenado años antes, pero esta vez adaptada a nuevos públicos y caracterizándose por tener un nuevo tono o una nueva visión que le quiera dar el director, contando también con los elementos más importantes que tuvo la película original y normalmente con una nueva historia y nuevos personajes. O sea, el reboot no es un copia y pega de la película original, más o menos coge la película original, coge algunos elementos, pero los cambia, no es lo mismo. Un reboot puede ser el comienzo de una nueva saga, un nuevo universo y no hará referencias a la película original. O sea, imaginaos, hay muchos ejemplos. Cogemos por ejemplo la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire. El director de esas tres películas fue Sam Raimi, director que le dio a veces un tono de terror a algunas escenas, siendo una característica de su cine. En 2012 se estrenó el reboot, The Amazing Spider-Man, dirigida esta vez por Mark Webb, que adapta y hace más o menos la misma historia de origen, pero con un tono más oscuro y también romántico, dándole a este director un nuevo tono a esta película, a este nuevo reboot. En 2017, ¿qué pasó? Pues que se estrenó el tercer reboot de Spider-Man, Spider-Man Homecoming, esta vez dirigido por John Watts. Esta nueva versión es mucho más familiar y adolescente que sus versiones anteriores. Por supuesto, hay muchos más tipos de reboots. Por ejemplo, la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Esta trilogía tiene un tono oscuro y serio. Anteriormente, años antes, se estrenó la saga de películas dirigida por Tim Burton y Joel Schumacher, que también pues más o menos era la misma historia, pero con un tono y con más cosas diferentes. Otro ejemplo sería Cazafantasmas, estrenada en 2016, con una historia diferente a la de Cazafantasmas de 1984. Vamos ahora con el término remake. El remake es una nueva versión de una película estrenada años antes, pero esta vez, ¿qué hace el remake? Pues coge la película original y la copia y la hace otra vez en todos los sentidos. El remake recrea lo mejor posible la película original, respetando la esencia, el tono, los personajes, la historia, todo. O sea, tendrá los mismos personajes, la misma historia, la misma esencia, todo. El remake tiene que ser lo mismo que la película original. En cuanto al reboot, pues el reboot, como bien he dicho antes, es la versión propia de una película estrenada años antes, pero con el tono y la esencia que le quiera dar el nuevo director. Hay muchos ejemplos de remakes. Por ejemplo, La Cosa, del año 1982, que es el remake de la película de 1952. Otro remake, Scarface, o aquí en España, El Precio del Poder, del año 1983. Remake de la película de 1932. It, del año 2017, es el remake de la película de 1990. Vamos con el término spin-off, uno de los términos más escuchados en los últimos años. Ojo, para empezar, un spin-off no es una secuela. Un spin-off es una película o una serie de televisión derivada de otra película o serie estrenada años antes. El spin-off puede ser una película o una serie de televisión y está protagonizado por un personaje que ya haya aparecido y haya tenido importancia en la película o serie anterior de la que viene. O tampoco tiene que ser así, un spin-off puede tener a otros personajes, a personajes diferentes, pero siempre tiene que venir o derivar de una película o serie que haya venido antes. Un spin-off puede ocurrir antes, a la vez, o después de la película o serie de la que viene y deriva. Un spin-off sirve para centrarse en algún personaje, objeto o detalle mencionado o visto en la película o serie original. Algunos ejemplos de spin-off, tanto en el cine como en la televisión, son por ejemplo las 3 películas de Animales Fantásticos, spin-offs de las películas de Harry Potter, la serie Better Call Saul, spin-off de la serie Breaking Bad, El Gato con Botas, spin-off de las películas de Shrek, la película de Han Solo, spin-off de la trilogía de Star Wars original, o la serie Frasier, spin-off de la serie Cheers. Vamos con el término sidequel, y seguro que ahora mismo os estaréis preguntando ¿qué demonios es sidequel? Una sidequel es una película que cuenta una misma trama o similar que la película original, pero desde un punto de vista diferente, teniendo como protagonistas a otros personajes. Una sidequel, por ejemplo, sería pues la secuela de 300. 300, el origen de un imperio, del año 2014. Esta película ocurre antes, a la vez y después de la trama de 300, del año 2006. Que puede ocurrir a la vez que la película original, pero desde el punto de vista de otro personaje. Es más o menos parecido al spin-off.
Vamos con el siguiente término, pseudosecuela. Básicamente la pseudosecuela es una secuela, o sea, algo que ocurre después de la película original, pero esta vez la pseudosecuela no tiene que ver casi nada, o nada prácticamente, con su antecesora original, con la película inicial. Aquí tenemos como ejemplo, pues, malas películas. Por ejemplo, Titanic 2. Sí, existe una secuela de Titanic. Básicamente esta película cuenta como un barco llamado Titanic 2 hace el mismo viaje que el Titanic. Y sí, ocurre más o menos lo mismo, ¿vale? Otra pseudo secuela es Grease 2. ¿Qué pasa con Grease 2? Bueno, pues hay dos personajes de la primera película que aparecen también en la segunda. Pero vamos, que si no fuera por eso, si no llegan a aparecer estos dos personajes, Grease 2 no tendría nada que ver con la primera película. También podemos decir, por ejemplo, Space Jam Nuevas Leyendas, película que no es Space Jam 2 como tal, pero es que hay escenas donde hacen referencia a la primera película, por tanto, podría ser una secuela, pero que tampoco tiene mucho que ver con la original. Vamos con otro término que es refrito, una película que tiene elementos muy similares o iguales reciclados de otra película de la misma saga. Y no con el objetivo de ser un reboot o un remake, no, sino por, por falta de ideas. Aquí podría decir, por ejemplo, las 40 películas que ha habido de Godzilla, que la trama de cada una son muy similares y se repiten. Otro ejemplo sería Star Wars Episodio 7, que repite muchísimas cosas del Episodio 4. Vamos con otro término y en este caso, retrocontinuación. La secuela o continuación de una película que no tiene en cuenta nada, pero nada de lo ocurrido en las anteriores secuelas. Por ejemplo, aquí voy a poner la película Terminator Destino Oscuro, del año 2019. Hasta ese momento se habían estrenado Terminator 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué pasó con Destino Oscuro? Bueno, pues que James Cameron, creador del personaje, dijo que esta película sería una secuela directa de Terminator 2. Es decir, Terminator Destino Oscuro olvida todo lo que ha pasado y ocurrido en la 3, en la 4 y en la 5. Es básicamente una Terminator 3, ocurre después de la 2 y ya está, o sea, olvida todo lo que ha pasado en la 3, 4 y 5. Otro ejemplo de retrocontinuación sería Halloween del año 2018, que es una secuela directa de la primera película del año 1978, olvidando todo lo que ha ocurrido en Halloween 3, 4 y 5 y demás películas de la saga Halloween hechas hasta el año 2018. Vamos con el término revival. Vamos con otro término, en este caso revival. El revival es el regreso de una serie que terminó hace muchos años, de vuelta con el mismo reparto o casi todo. Normalmente con el revival se juega mucho con la nostalgia y el recuerdo de ese producto que vio su final hace mucho tiempo. Además, un revival no tiene por qué ser una nueva temporada de la serie que ya terminó. El revival puede crearse como una nueva serie con nuevo título y todo, aunque tampoco haga falta. En España, por ejemplo, existe la temporada 10 de Los Hombres de Paco, estrenada en el año 2021. La temporada 9 de esta serie terminó en el año 2010. Internacionalmente, muchas son las series que han regresado para una nueva temporada años después de su última temporada. Ejemplos: iCarly. iCarly terminó en 2012, pero estrenó su revival llamado iCarly Revival temporada 1 en 2021. Además, ya se ha estrenado iCarly Revival temporada 2 y está en proceso la temporada 3. Otro ejemplo, Expediente X, que terminó su última temporada en 2007, pero regresó con otra temporada en 2016. Vamos con otro término que es universo cinematográfico. Un universo cinematográfico es un conjunto de películas que comparten y ocurren en el mismo universo conectando entre sí, con muchos personajes diferentes y quizá con el tiempo podrían llegar a juntarse en un crossover. Cada película de un universo cinematográfico puede funcionar como independiente, pero siempre habrá algo, pues un personaje, un detalle, un objeto que haga que conecte con las demás películas de ese universo cinematográfico para que veas que comparten universo. Un universo cinematográfico también puede ser televisivo, conectando películas y series, películas con películas o series con series. Ejemplos de universos cinematográficos o de series serían, por ejemplo, el universo cinematográfico de Marvel Studios, actualmente también con series. Ahora hay muchísimas películas y series que conforman este universo, pero al principio, entre 2008 y 2012, se estrenaron 5 películas que culminaron en un evento. Ese evento fue la película de Los Vengadores del año 2012. En cada de esas películas había algo que hacía que se conectaran entre sí. Por ejemplo, la aparición de Nick Fury en casi todas de esas películas. Otros ejemplos de universos cinematográficos son el universo de películas de X-Men, que no es el mismo de las películas de Marvel Studios, el universo de Star Wars, actualmente con películas, series, cómics y videojuegos, o también recientemente el universo de Breaking Bad, formado por las series de Breaking Bad, Better Call Saul y la película El Camino. Vamos con el término crossover.
El crossover es un cruce de historias y personajes procedentes del mismo universo de películas o series que siempre ocurre en una película o en un capítulo de alguna serie. Es cuando las historias de diferentes sagas o universos se cruzan y conectan para satisfacer los deseos de los fans. Hay diferentes tipos de crossovers, pueden ser de personajes que viven en el mismo universo de películas o series o de personajes de distintos universos. Ejemplo, Los Vengadores. La primera película de Los Vengadores juntó a los 6 personajes que ya tuvieron su primera aparición en películas anteriores. Una serie animada que ha tenido crossovers con muchos personajes ha sido Scooby-Doo. Scooby-Doo se ha cruzado más de una vez con Batman. También se cruzó una vez con Agallas el perro cobarde o con los protagonistas de la serie Sobrenatural. Otro ejemplo de crossover sería la película Godzilla vs. Kong. Después de 3 películas que ocurren en el mismo universo, sus historias conectan en esta última. La reciente Jurassic World Dominion también sería un crossover, ya que junta a los protagonistas de Parque Jurásico 1, 2, 3 con los de Jurassic World 1 y 2. Y por último vamos con el último término, que es live action. Como bien dice su nombre, acción real, es una película grabada en un entorno real y que tiene un reparto formado por actores y actrices reales. Habitualmente un live action es la adaptación real de una película o serie animada, pero también puede ser la adaptación real de un cómic, un libro o un videojuego. 1. Basados en videojuegos, donde normalmente se mezcla lo real con los efectos especiales o el CGI, para crear cosas que no son reales. En cuanto a ejemplos de live actions basados en videojuegos, nos encontramos con las películas de Resident Evil, la película Super Mario Bros., la película de Sonic o la futura serie de The Last of Us. 2. El live action basado en libros o en cómics. Muchos ejemplos podría dar aquí, desde todas las películas de superhéroes basadas en varias historias de los cómics, hasta las películas de Harry Potter. Y por último, 3. Los live action basados en animación, donde también se suele mezclar lo real con el CGI, los efectos especiales. Como por ejemplo, pues está claro, todos los live action de Disney, basados en sus películas animadas. Aladdin, El Rey León, El Libro de la Selva, Cenicienta, no sé, hay un montón. Y bueno, llegamos al final del vídeo, chicos, espero que os haya gustado y si es así, pues me podéis dar simplemente un pedazo de like, con eso ya basta. Bueno, en verdad tampoco bastaría con eso. Si os gusta el contenido que subo a este canal, os podéis suscribir, podéis seguirme y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Si queréis saber más de mí, si queréis indagar un poquito más sobre el canal, pues me podéis seguir en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Así que nada más, chicos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós.